Ahora vamos a empezar con un tema nuevo, un tema que vamos a ver solamente en teoría. La práctica la vamos a dejar para después de las vacaciones. Igualmente vamos a hacer alguna, algún repaso de los conceptos antes de hacer los ejercicios después de las vacaciones. Bueno, hasta ahora lo que estuvimos viendo eran electrostáticas y magnetostáticas, ¿no? Eran campos eléctricos que no dependían del tiempo, no era todo, la variable tiempo aparecía nada más cuando vimos el circuito de RC, pero hasta por ahí nada más. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los campos, el campo magnético empieza a variar, a depender del tiempo, ¿no? Entonces, eh, el primer ejercicio, problema pensado que vamos a pensar, a presentar, es este que están viendo acá a la izquierda. Fíjense, esto que está acá es simplemente un escaneo de un apunte mío, no tiene mucha probabilidad. Lo que vamos a pensar es que vamos a tener una espira eh, abierta, una espira, en este caso que va a ser cuadrada, que está sumergida, o sea, inmersa parcialmente en un campo magnético B. A ver, yo les voy a hacer el dibujito. Fíjense, en esta zona, la zona que está acá, hay un campo magnético constante B, que según como se muestra ahí en esta parte, está saliendo, o sea, pinchando hacia la pantalla. ¿Bien? Y tenemos una espira que la pensamos como rectangular, que está metida parcialmente adentro de este campo. Y es una espira, esto que está entre A y B, lo llamamos así, una espira, que tiene una forma rectangular y un lado de longitud A, esto que está acá. ¿Bien? Lo que vamos a pensar es, ¿qué pasa si ahora esta espira que tenemos parcialmente dentro de esta zona con campo magnético, se nos ocurre retirarla, sacarla de la zona de donde está el campo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, sabemos que cuando tenemos un conductor, como así presentamos a los materiales, casi que los definimos de esa forma, un conductor es un material donde hay eh, cargas libres que se pueden mover, como dice su nombre, libremente por todo el material. ¿Qué pasa entonces si yo ahora esta espira intento sacarla de dentro de esta zona donde hay un campo magnético? Bueno, las cargas van a adquirir una velocidad, ¿no? Como se ve acá, como esta velocidad V0 que aparece. Si inicialmente había una carga que estaba en la parte esta entre P y Q, y yo saco la espira, bueno, esta carga va a tener una velocidad. Básicamente va a adquirir la velocidad porque está acompañando el material. ¿Y qué sabemos hasta ahora de la fuerza de Lorentz? Tenemos una carga distinta de cero, tenemos una velocidad y tenemos un campo magnético. Con esos tres ingredientes, sí o sí, tiene que aparecer una fuerza. ¿Bien? Esa fuerza es la fuerza de Lorentz, es esto que tenemos acá. Fíjense, esta fuerza, que la llamamos F sub E, porque es la fuerza que siente un electrón, tiene esta expresión. Tiene un menos, porque es un signo menos, porque la carga de electrón es negativa. Viene dada por el valor de la constante universal E. V0, que es la velocidad con la que yo estoy retirando la espira de la zona con campo. Y B, que es el campo magnético constante que yo tengo ahí generado. Por ahora no me voy a preocupar de cómo se genera ese B grande. Ese B puede haber sido generado por un imán permanente, por así decirlo. Bien, hagamos entonces la cuenta de la dirección en la que va a apuntar esta fuerza eléctrica, esta fuerza sobre el electrón. Esto lo vemos acá y pensamos que
esta es la carga que tenemos acá con una velocidad hacia arriba y el campo pinchando la pantalla. La fuerza que va a sentir el electrón va a apuntar hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, seguimos pensando si ahora pensamos en Newton, en física 1, ¿qué tenemos? Tenemos los ingredientes para que aparezca un movimiento. Tenemos una fuerza, tenemos una masa, entonces tiene que aparecer una aceleración, un movimiento. Esta carga va a sentir una fuerza hacia la izquierda, entonces, y como está en un conductor que por definición permite el libre movimiento de las cargas, este electrón va a tender a irse hacia la izquierda, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todas las cargas. Todas las cargas van a tender a aglutinarse del lado izquierdo de la espira, ¿no? Van a sufrir una fuerza hacia la izquierda. Esto va a ser así en la parte horizontal de la espira. En las partes verticales vamos a suponer que el conductor es muy angosto, entonces, si bien los electrones van a sentir una fuerza hacia la izquierda, no van a poder ir a ningún lado porque está el conductor, que no les permite escaparse. Lo que sí va a suceder es, donde sí va a haber un efecto apreciable, va a ser en el lado PQ, donde, bueno, los electrones van a empezar a irse, a aglutinarse en el lado izquierdo. Esto va a ser así, pero va a aparecer otro efecto. ¿Qué sabemos nosotros? Cuando tenemos, desde la primera clase de Coulomb, si tenemos un desbalance de cargas, va a aparecer un campo eléctrico. Va a aparecer un campo eléctrico, entonces a los electrones, cada vez que quieran irse hacia la izquierda, ya les va a costar cada vez más, ¿no? Porque ya va a haber un desbalance y cada vez que yo quiera meter un electrón más del lado izquierdo, ya me va a costar lograr eso porque va a haber una competencia, ¿no?, entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿Bien? Esto va a seguir así hasta que en algún momento se llegue a un equilibrio. ¿Y cómo va a estar dado ese equilibrio? Bueno, vamos a decir que esto que está acá, que es la fuerza eléctrica que siente el electrón, más la fuerza debida al campo magnético que siente el electrón, va a ser cero, ¿no? En ese momento todo el sistema va a estar en equilibrio. Si uno hace ese despeje, llega a la condición de que el campo eléctrico que aparece, este E0 que aparece debido a que tengo un campo B y debido a que hay una velocidad, tiene esta expresión. Entonces, ¿qué va a suceder? Dijimos que si tenemos un conductor y tenemos un campo eléctrico, sí o sí va a aparecer una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es esta que está acá, ¿no? Vamos directamente acá. A ver, tenemos acá. ¿Cuál es esta epsilon que aparece? Esta diferencia de potencial. Generalmente cuando hablamos de estas diferencias de potencial que aparecen por este fenómeno que se llama ya de inducción, ya se los adelanto, hablamos lo escribimos como epsilon, como FEM, y la llamamos FEM, fuerza electromagnética. ¿Bien? Esta epsilon que aparece es la diferencia de potencial entre los puntos P y los puntos Q, es el potencial en Q menos el potencial en P, ¿no? Aquí está un poco borroso, que yo me equivoco muchas veces y tengo que borrar. Esta diferencia de potencial, como ya lo vimos, es la integral del campo eléctrico entre P y Q, ¿bien? Entre P y Q, ¿bien? Y si hago esta integral, que es bien simple, ¿no? Reemplazo E0 por este valor y pienso que el campo es uniforme adentro, llego a este valor. Este valor
es la FEM. Es la diferencia de potencial que aparece entre los dos extremos del segmento S debido al movimiento de la espira. Fíjense que tiene que ver con la velocidad, perdón, tiene que ver con la velocidad a la que yo saco la espira, con el campo magnético que hay presente y con la separación y con el largo de la espira. Bien. Esa diferencia de potencial, como yo les dije, es la diferencia de potencial entre los puntos P y el punto Q. Pero ¿qué va a suceder? Si yo ahora mido entre A y B, ¿qué va a pasar? Bueno, la parte que está fuera del campo magnético va a ser un potencial, ¿no? Porque dije, es un conductor, vamos a estar al mismo potencial. La parte que, si venimos por acá, o sea, toda esta zona va a estar al mismo potencial, no hay ninguna duda. Y sigue esta zona que está acá. Bueno, ya dijimos que esta zona no se va a sentir afectada porque la fuerza eléctrica la fuerza sobre el electrón no le va a hacer mella, no le va a mover al electrón porque está confinado. Y lo mismo va a suceder en este otro recorrido. ¿Bien? Por lo tanto, la diferencia de tensión que yo mida entre A y B va a ser la misma diferencia de tensión que yo mida entre P y Q. ¿Bien? Que es la que acabamos de calcular. La moraleja de todo esto es que nos termina apareciendo una pila, ¿no? Una pila que dijimos que era. Era dos bornes donde había una diferencia de potencial fija. Eh, Dependiendo de la combinación de variables, yo voy a tener una diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Bien? Eso es una pila. ¿Bien? Esta expresión a la que llegamos acá, de la FEM, que aparece la fuerza electromagnética, integrada entre dos puntos A y B, tiene esta expresión. Bueno, acá faltaría un punto y acá habría que escribir que esto es un vector. Bien, esto funciona así si la espira es abierta. ¿A qué me refiero con esto? Que estoy yendo desde puntos A y B donde no vuelvo al mismo lugar. Sin embargo, se puede verificar otra situación si la espira ahora es cerrada. A ver. No sé por qué. Ah, bueno, se me he confundido. ¿Qué pasa ahora si ahora la espira que tenemos afuera está cerrada? A ver, déjenme que les cambio de página. Bueno, estábamos acá. Bien. Esto que teníamos acá era la FEM, es lo mismo que estaba en la página anterior, pero ahora vamos a ver qué pasa si hacemos esto sobre una curva cerrada. ¿Qué significa? A ver, si nosotros en el experimento que yo les conté antes cerramos la espira, o sea, cortocircuitamos los puntos A y B, los que estaban afuera, bueno, eso genera un cortocircuito, ¿no? Si los ponemos juntos entre los puntos A y B no, no va a circular ninguna corriente, no puede haber ninguna diferencia de potencial. Lo que estamos hablando, esto de cerrar la espira, en realidad cerrar la espira debería tener unas comillas, ¿no? No la puedo. Lo que queremos, lo que quiero decir con cerrar la espira es pensar en algo que es así. Bien, tenemos un cable que viene así, hacemos esta espira, la cerramos acá, y acá en vez de cerrarla, conectarla, la vamos enrollando así, de esta forma. Entonces,
de vuelta, nos vuelven a quedar lo que serían los terminales A y B, pero la diferencia es que ahora esta espira sería una espira cerrada, ¿no? Porque esta zona verde que yo tengo acá, la puedo pensar como que me define una superficie cerrada. Pensemos que ahora el campo magnético está en la zona azul, ¿no? Pero yo ahora tengo la espira que está completa inmersa, la superficie que definida por la espira está completamente inmersa dentro del del campo magnético. Bien, borro esto que está acá. Bueno, y lo que se puede verificar es que si yo ahora esta integral que yo antes hice sobre un segmento entre lo que eran los puntos P y Q, si lo hago sobre un circuito cerrado, se puede escribir de esta forma. Bien. Yo no les voy a hacer la demostración matemática de cómo se llega a esto. Es bastante simple, es básicamente aplicar una forma que deberían haber visto en análisis vectoriales, esta fórmula que está acá. A por B, o sea, el producto escalar de A entre B vectorial C es igual a A por B escalar por C. Básicamente, si asocian esto a la velocidad al campo y el camino recorrido, van a llegar hasta esta otra expresión. Son algunos términos, algunos pasajes, algunas cuentas matemáticas. Bien. Y van a llegar a esta expresión. La FEM va a ser igual a, esperen que me vengo acá para seguir anotando, esto es importante, menos la derivada temporal de esta integral, ¿bien? De este b por ds que tenemos acá, ¿bien? La integral de b sobre la superficie que describe esta superficie, es la superficie orientada, que genera la espira, ¿bien? Y a todo esto que está acá, lo que yo estoy encerrando en verde, es lo que llamamos flujo magnético. Y generalmente lo designamos con la letra phi. Anteriormente ya habíamos hablado del flujo eléctrico, ¿no? Cuando vimos la ley de Gauss. Ahora hablamos de flujo magnético. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es esto que está acá, lo vamos a hacer en un color, vamos a dejarlo acá resaltado. La FEM, la epsilon, esta que aparece acá, es igual a menos la variación en el tiempo de este flujo, de esta variable phi que definimos acá, que es el flujo. O sea, para que haya una tensión entre los bornes, tiene que haber una variación temporal de esto que es el flujo. Bien, el flujo, como está definido, tiene esta expresión que está acá. Phi es igual a la integral de B, mira, la integral de superficie de B. Bien. Si queremos ahora que el flujo varíe, bien, ¿cómo podemos hacer? A ver, tengo esto acá, bien. Mi idea es ver cómo puedo hacer que esto dependa del tiempo. A ver, acá debería haber un puntito, ¿no? Un producto interno, ahí, entre B y DS. Si yo quiero que por ahora olvídense de esto, no le den bolilla. Si yo ahora quiero que esto varíe en el tiempo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, una opción es que la superficie varíe, ¿no? Si yo esto que encerré en verde lo hago cambiar, si la superficie varía, si estoy agrandando o achicando las espiras por algún motivo, el lazo ese, bueno,
el flujo va a depender del tiempo, entonces la derivada va a ser distinta de cero, entonces va a aparecer una FEM. ¿Bien? ¿Qué otra opción que tengo? Bueno, puedo hacer que el campo magnético varíe. Si yo me dedico a prender y apagar alternadamente el campo externo, este B que está acá, bueno, el flujo va a variar. Entonces va a haber una FEM también. Esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad, que finalmente termina siendo la más usada en la práctica, es que lo que varíe sea la orientación relativa entre el campo magnético y la espira. O sea, la clave va a estar en ese producto interno que va a estar ahí dentro, ¿no? Si yo de alguna forma hago que este producto interno vaya cambiando de valor, voy a tener una variación de flujo y entonces voy a tener una FEM. Lo que puedo hacer es ir reorientando la espira adentro de ese campo magnético de forma tal que el flujo esté variando, pero sin mover ni el campo magnético externo ni cambiar el tamaño de la espira, sin cambiar el tamaño de la superficie de integración. De esa forma yo puedo generar una variación de flujo e inducir una FEM, que finalmente va a ser una FEM que es alterna, es la que están muy acostumbrados a ver, que, que se genera básicamente con este principio, ¿no? Una espira girando adentro de un campo magnético constante. Bien, después vamos a ver otros ejemplos. O sea, no sé qué videito les esté preparando Marcos, pero probablemente haya algo para ver de esto. Bien, esto sucede así. Esto que está acá, esta expresión que está en violeta, vale, cuando tengo una espira metida dentro del campo magnético, de la zona del campo magnético. Si yo ahora tengo varias espiras conectadas de otra forma, a ver, si yo tengo algo así, a ver dónde tengo un poquito de lugar, tengo una espira que hace esto. Bueno, imaginen que yo ahora mi espira es algo así. Tengo un borne, entro, empiezo a generar la espira, le doy muchas vueltas a esto, ¿no? Siempre el cable está aislado. Voy a tener, qué sé yo, no sé si habré dado 5 vueltas. Bien, tengo esto que está acá y tengo los terminales acá y el otro terminal ahí, A y B. Si yo ahora tengo N de estas vueltas, bueno, la tensión, acá arriba, la FEM que aparece va a estar multiplicada por este factor N, por la cantidad de vueltas, la cantidad de espiras que yo tengo inmersas ahí dentro del campo magnético, ¿no? Supongamos que, de vuelta, para ser seamos consistentes con los colores, esto puede estar inmerso acá en esta zona donde hay un campo magnético B, constante, ¿no? Si yo puedo poner a girar, si hago girar la espira ahí adentro, voy a obtener una FEM. Veamos para terminar un ejemplo de cómo se calcula un campo, un campo magnético, ¿bien? Pensemos en el siguiente ejemplo. Supongan que ustedes tienen ahora un cable por el que circula una corriente, este que está acá, es el famoso cable infinito de siempre, tiene una corriente ahí subiendo, y ponemos una espira, como esta que está acá, esta cuadradita de acá, está descrita por este cuadrado de acá, que tiene un ancho W, está separado a una distancia S del conductor y tiene un alto L. Perdón. La pregunta que me hago es, ¿cuánto es el flujo que voy a estar
generando sobre esta espira cuadrada que tengo ahí. Bien. ¿Cómo calculamos eso? Bien. Por un lado, ya sabemos cuál es la expresión para el campo magnético de un cable infinito, ¿no? Ya lo vimos muchísimas veces, esto ya lo consideramos separado, lo consideramos conocido. Entonces, esta es la expresión del campo magnético. Para conocer el flujo, tenemos que ir a esta definición. ¿Cuál es? Lo que tenemos que hacer es describir la superficie de esta espira. Bien, entonces el diferencial de superficie va a estar en R y en Z, y la normal va a apuntar en Z versor. O sea, este va a ser el diferencial en R, este es el diferencial radial, viene por acá. El diferencial de Z va a ser el diferencial así vertical. Bien, tengo que integrar entre, vengo acá, menos L sobre 2 y L sobre 2 en Z, y tengo que integrar en R, acá tengo este fino by, este es un R versor, y R lo tengo que integrar entre S, que es donde empieza la espira, y S más W, que es donde termina la espira. Bueno, la integral en Z es la más fácil porque el integrando no depende de Z y sale fuera de la integral, y cuando integro 1 sobre R, me queda de vuelta un logaritmo, y cuando lo evalúo, llego a esta expresión. ¿Bien? Esta es la expresión de lo que pide el primer punto, que es el flujo sobre esa espira que está ahí de cote. ¿Bien? Listo, es simplemente casi una cuestión matemática hacer eso. Ahora, lo que me preguntan es, que pregunta, si ahora la corriente depende del tiempo, ¿ven? ¿Qué pasa si esto que está acá depende del tiempo? Si ahora la corriente no es una constante, sino que depende linealmente del tiempo, ¿no? Va aumentando. ¿Cuál es la FEM que va a aparecer en esta espira? Bueno, fíjense que habla de FEM, pero tiene que estar en un circuito abierto, ¿no? Cuando se dibuja esa espira, uno asume que cuando habla de FEM es un circuito abierto, o le está poniendo alguna resistencia para que cierre el circuito y circule una corriente. Bien, nos dicen, si la corriente es esta, A más B por T, ¿cuál es la FEM que aparece? Bueno, tenemos que venir acá y decir, ¿qué sabemos? La FEM es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo va a variar este flujo de acá arriba respecto del tiempo? Bueno, todo esto es constante según la consigna del ejercicio. Lo único que va a depender del tiempo es la corriente, ¿no? Entonces, la derivada de la corriente nos queda B, fíjense, ¿no? Si yo respecto del tiempo, esto acá, este valor se me va el T, solo me queda el B. Y si me vengo acá, usando que la derivada de la corriente respecto del tiempo es B, me queda esta expresión. Epsilon es igual a menos mu 0, bueno, por todo esto que está acá. Esta sería la tensión que yo sentiría, que yo mediría, si pusiera un voltímetro entre los terminales de esta espira. Obviamente, si le doy muchas vueltas a la espira, acá me aparecería multiplicado por n, ¿no? La tensión aumentaría. Bien. Este es un ejercicio más o menos para que un poco las ideas no es que en la práctica tenga mucha utilidad. Así que bueno, yo con esto es todo lo que les quería contar. Después, a la vuelta de las
de las vacaciones les daremos algo más, ¿sí? Marcos, ¿ahí? Ah, Juan había preguntado por qué siempre es infinito. Juan, ¿estás ahí? ¿Por qué siempre es infinito el cable? Porque es fácil calcular el campo magnético de un cable infinito. Si es un cable más corto, ya las cuentas se complican mucho. Por eso siempre consideramos los cables de esa forma. Bien. Así, si el cable no fuera infinito, esta expresión de acá sería mucho más compleja. Eso que está ahí. Bien. ¿Algún otro? ¿Otra? Bueno, Marcos, ¿querés pasarle? ¿Encontraste algo? ¿Qué tal? Sí, sí. El único tema que tengo es que también tengo estas simulaciones que se hacen en las universidades, viste, esta de Colorado. El único problema es que no puedo compartir escritorio. Voy a intentar una vez más, me voy a hacer presentador, voy a ver si puedo presentar, compartir mi escritorio, Mm. sería ideal. Se va a cortar en 14 minutos, ¿viste, Marcos? ¿Apareció de vuelta? Yo no sé esto que pasó, tal vez, bueno, en 14 minutos se termina la clase. No, no puedo compartir escritorio, entonces. Primero le voy a pasar un videito, minutito. Mm. Bien, ¿por qué es importante la inducción magnética? Ustedes ya con lo que le explicó Diego eh, pueden entender muchas cosas de nuestra vida cotidiana y este video le vamos a hacer una pequeña demostración. Miren, ahí va. Ahí entonces el caballero conectó el solenoide vertical, digamos, a los 220 volts y pone un solenoide más grande, fíjese, y lo acopla magnéticamente. Y cuando así lo logra, se induce una tensión que después termina encendiendo las lamparitas y el motor. ¿Lo ven? Fíjese que depende de cómo, en dónde está ubicado, si lo saca o no, cuánto es la iluminación de la batería. Es decir, en este caso, donde está el centro, claramente hay mayor tensión inducida. Ahí, miren, ¿eh? Porque por el campo magnético que genera el solenoide vertical es mayor, más intenso, digamos. Este transformador que está aquí abajo parecía ser una forma de adaptar las tensiones abajo. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Ya estudiamos previamente que los solenoides generan un campo magnético. Bien, bueno, este solenoide que genera el campo magnético, a ver, lo puedo poner acá. Espero que todos los hayan visto, porque yo no tengo control sobre lo que ustedes ven. Bueno, el solenoide vertical, ¿Se ya ve bien, saben, Marcos, eh? se ve bien, genial. Genera un campo magnético. Ese campo magnético atraviesa el área también del solenoide más grande que se coloca y donde se induce la tensión, y ahí finalmente es donde se genera el efecto que les explicó Diego. ¿Ven? Es decir, ¿qué es lo importante? Que hay un flujo magnético variable y ahí se genera una tensión. ¿Bien? ¿Todo les gustó el video? Ahora les voy a mostrar otro video
Bueno, genial, me alegro. Vamos con otro, este más teórico, en inglés, así que intenten poner subtítulos, pero lo vamos discutiendo juntos. Es muy corto también. We have a coil or wires wrapped around many times. We have a coil And a or device wires here to wrapped around measure many electricity. times. And a This device here is to called the measure galvanometer. electricity. You This will move either to the right or to the left, depending on which way electricity flows. Right or to the left, depending I on will which start by way taking the electricity north flows. side of the magnet, which is By painted taking red, the north side of and magnet, move it which is into the painted coil. red, When I do this, in such a the way current that the needle flows in such a When I way do that this, the needle moves to the the right, current flows but in then such a way stops. that the needle moves If to I the pull the right, magnet out, but then it moves stops. the other way. If I pull the magnet out, it The moves the secret other way. is to change the position of the magnet relative The secret to the is coil. to change the That's when position we of get the the current. magnet relative to the If we coil. stop moving, That's when we get the it current. doesn't matter where the magnet If we is. stop moving, the current moves it into doesn't zero. matter where the magnet is, the current reduces to zero. The secret is the change of the magnetic field set up by the magnet inside the coil. When the coil sees the magnetic field come and go, it responds. Now we're going to do an experiment that looks at the two poles of the magnet. The magnet consists of a north and south pole. On this magnet, the north pole is painted red, and the south pole is the clear color. Now, what I'm going to do is take the north pole, the red, push it in, and notice that the needle moves to the right. When I pull the north pole out, the needle moves to the left. North pole in, north pole out. Watch what happens if I use the south pole. South pole in, south pole out, we have the opposite effect. South makes it move to the left. When I come out, it moves to the right. North pole moving in, moves to the right. When I come out, moves to the left. To generate alternating current, we simply move the magnet back and forth periodically. Marcos, yo te había silenciado de prepo, porque se superponían los audios. Gracias, Diego. No, lo que le decía es que el video está bueno, lo que muestra justamente cómo con un imán permanente cómo se puede inducir tensión. Vieron que depende de la velocidad, depende de qué lado entra y sale del imán en la bobina. Bueno, para practicar eso, espero que tú lo hayan visto. No sé si entendió el inglés, bueno, eso, lo lindo era que vean lo que hacía el caballero. Lo que les voy a proponer es que vayan a la página que les estoy compartiendo ahora por el chat, porque no puedo compartir en mi escritorio. Ahí está. Que es una simulación de la Universidad de Colorado. Exactamente hace lo mismo, pero en simulación y lo pueden hacer ustedes. Por eso está bueno que lo hagamos juntos. Avísenme cuando lo pueden subir, pueden ver la página. Voy a estar viendo el chat, a ver. Intenten avisarme, así lo hacemos en paralelo todo, ¿les parece? Fíjense que cuando abre la página, ¿ya están todos ahí? Ahí Juan está. Ahí ya estoy, muy bien. Listo, excelente. Lo que voy a proponer es que activen el botón que dice línea de campo. Y después, pásenla y van a ver la línea de campo propiamente. Agarren el imán y pónganlo dentro de la bobina. Muévanlo y vean qué pasa. Háganlo más rápido y más lento. Y me tienen que decir qué pasa. Ahí Juan pregunta si por inducción se calienta metal. Sí, es correcto, pero lo vamos a estudiar más adelante eso. Porque en sí vos ahí estás induciendo la corriente dentro de un metal. No es muy similar, pero lo contamos después.
Bien, ¿lo están haciendo? ¿Qué pasa entonces con la velocidad? Juan me preguntó un tema distinto. Pero si yo muevo el imán adentro y afuera, ¿va más rápido o más lento? Entonces lo que tienen que hacer es mover el imán dentro de la bobina y ver cómo cambia la aguja de tensión. ¿Alguien me quiere contestar así no es un monólogo? ¿Alguien quiere ponerse el audio? Ya lo hice, dice Leandro. Bueno, ¿qué pasa entonces? Decime qué pasa cuando va más rápido y más lento. O alguien que quiera compartir su experiencia. Vos pones el imán muy despacio dentro del solenoide. ¿Qué pasa con la aguja de la tensión? Lo haces rápido. ¿Qué pasa con la aguja de la tensión? La tensión depende de la velocidad, exactamente, porque es la derivada del flujo magnético. Eso es lo interesante, ¿no? Fíjense que si agarran el imán y van muy despacio y lo sacan, la tensión se mueve muy poquito. Si lo hacen rápido, la tensión se mueve mucho. Bien, perfecto. Ahora, si dan vuelta al imán, pueden hacer lo que hizo el caballero en el video, el segundo. Fíjense que abajo tiene la opción para darlo vuelta. Entren con el polo sur y van a ver que la aguja va para un costado. Entren con el polo norte y la aguja va para el otro costado. Prueben eso, justamente, porque en un caso la derivada es positiva y en otro caso la derivada es negativa, la derivada del flujo magnético. ¿Entienden? Y pueden hacer lo mismo del otro lado del sol. Háganlo de un lado y después del otro. Y van a ver que se invierte. Pues justamente la ley de Lenz plantea una dada polaridad para los terminales de la bobina. Si ustedes dan vuelta el imán, es como que cambia el terminal positivo de la bobina. ¿Eh? Fíjense en eso también. Van a ver que por un lado un polo sur va a generar una deflexión que es hacia la izquierda, así como está, en mi simulación, el polo sur, si entra por la izquierda, genera una deflexión en la aguja para la izquierda. Y el polo sur del lado derecho, al entrar, se genera una deflexión hacia la derecha. ¿Lo prueban eso? ¿Lo ven? Ahora pueden hacer algo más. Pueden ir abajo de la bobina que tiene la opción de seleccionar dos bobinas. Y tienen diferentes cantidad de vueltas. Bueno, quiero que ustedes prueben, hagan una experiencia, después me la expliquen de por qué uno da mayor tensión que otro, pero que me expliquen cómo lo demuestran. ¿Está bien? Pasen primero el imán por una bobina, pásenlo por el otra y experimentalmente explíquenme la diferencia. Claro que por el número de espiras. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo lo demuestran ustedes? ¿Qué observan? Explíquenmelo experimentalmente. ¿Ahí me lo puede explicar?
Bueno, ¿cuál es mi intención que me respondan? Es, si ustedes, como uno dice, bueno, ¿cómo explica las cosas experimentalmente? Bueno, agarro el imán, paso por la bobina inferior, que tiene mucha cantidad de vueltas, y a una dada velocidad veo que la deflexión es máxima. Hago el mismo experimento en la bobina superior, y al entrar con el imán en el mismo sentido y en una velocidad similar, veo una deflexión menor, por ejemplo, de 1/3 de escala. Y ahí entonces concluyo que la cantidad de vueltas influye en la tensión inducida. Bueno, esa es la idea que me habría gustado escuchar de ustedes, más allá del número de espiras. Bueno, nada, ahí quedó un poco la explicación. La verdad que esta simulación viene muy bien para ustedes, para practicarlo y terminar de conceptualizar las ideas. Lo importante de la ley de Lenz y de Faraday es justamente la cantidad de bobinas, la cantidad de espiras, perdón, eh, la polaridad del imán, si entra por un lado o por el otro, y la velocidad. ¿Alguna consulta al respecto? Estamos a 0,2 segundos de terminar la reunión. La reunión se cerrará pronto. Si no hay